Amigos, hermanos en la fe, tengamos todos un muy buen día, agradecidos por su atención a una meditación más basada en la palabra de Dios a través de este canal de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros, porque tu misericordia se ha prodigado, se ha renovado, se ha hecho nueva, Señor, este día, y tú has permitido que estemos aquí, Señor. Permite, Señor, que nosotros entendamos tu voluntad, busquemos hacerla, Señor, la practiquemos día a día, Señor, y así cada uno de nosotros crezcamos, Señor, de manera feliz, de manera alegre, en el camino que tú nos has propuesto. Padre, perdona nuestras faltas, agrádate siempre de tu iglesia, agrádate, Señor, de esta breve meditación. Y bueno, sé con nosotros en este momento y siempre. Perdona nuestras faltas, Señor, líbranos del mal. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Frecuentemente nosotros en nuestro día a día como hijos del Señor, pues nos vamos encontrando con situaciones que, son nuevas para cada uno de nosotros. Y en ocasiones, aunque las hayamos escuchado una y otra vez, y quizás nos hayamos acercado a esta escritura, pues de alguna manera la palabra del Señor siempre está llamándonos la atención acerca de estos temas. Un tema que constantemente se menciona y del cual hay diversas posturas, interpretaciones, es acerca de el tipo de relación que debe de llevar el Hijo de Dios con el Padre. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Acá en el libro de los Salmos, número 25, capítulo 5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Notemos de esta escritura lo siguiente. El salmista, la persona que habla de esta forma, que escribe estas líneas, es una persona que está pidiendo, es una persona que está rogando, que busca la instrucción, que busca vivir de manera diferente, pensar de manera diferente, y dirigiéndose al Padre, le pide que primero lo encamine en su verdad. Segundo, que le enseñe. Y la razón poderosa de esta petición, digamos, la base de este ruego, que quizás no exista en otro tipo de personas que por alguna circunstancia no conozcan a Dios de esta manera íntima, como lo expresan estas líneas del Salmos 25, pues el salmista escribe lo siguiente: tú eres el Dios de mi salvación. Entonces esto a nosotros nos lleva a reconocer que esta persona ya tiene una relación íntima con el Padre, ya ha experimentado esa manera de vivir que el Padre ofrece a las personas que, habiéndose arrepentido de sus pecados, se acercan a Él de corazón contrito, de corazón humillado, de corazón sincero, para pedirle que habite en sus vidas y que ellos puedan emprender una vida mejor, experimentar lo que se ha llamado como un nuevo nacimiento. Y este ruego expresa un deseo todavía más profundo cuando el salmista dice concretamente que ha esperado en Dios todo el día. Y cuando hablamos de todo el día, pues no se refiere únicamente a este fenómeno
estelar a este fenómeno del día terrestre, de las 24 horas, sino que estamos hablando de que constantemente Él espera escuchar de su Dios, de su Padre Dios, aquellas palabras que le ayudarán a vivir de mejor manera. Porque está hablando de encaminarse en esa nueva verdad que el Padre propone para sus hijos. Y recordemos nosotros aquí, un poquito entre paréntesis, que quizás nosotros tengamos mucha información acerca de Dios, al menos en esta parte del mundo, acerca de Jesucristo, acerca de las iglesias, la alabanza, la Biblia, la lectura de la Biblia, de pedirle cosas a Dios, de ofrecerle algunas cosas. Pero lo que el Señor quiere, y lo refleja esta parte de la Escritura, es esa experiencia íntima, esa experiencia de corazón entre un padre y su hijo, entre Dios y cada uno de nosotros que, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, nos hemos puesto cuentas con nuestro Padre y le hemos pedido perdón. De esa manera, esta persona, en ese nuevo entendido, en esa nueva visión, expresa que Él es el Dios de su salvación y que el motivo de esperar para saber, para vivir, para experimentar esa nueva vida, ha sido un tema constante en su existencia. En el Salmo 143 nosotros podemos leer lo siguiente. Y de nuevo el salmista está ansioso, expectante de lo que Dios pueda decir. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y fíjense cómo esta relación íntima entre esta persona, entre un ser humano y Dios, y su Padre Dios, ahora que Él vive en su corazón, pues es una relación que va más allá de un planteamiento meramente material o un planteamiento de relación inmediata o de solución de situaciones inmediatas. Porque Él le dice, enséñame a hacer tu voluntad, pero tú eres mi Dios, pero no solamente para vivir bien, para estar feliz, para que me libre de algún problema, que eso es muy importante y el Padre quiere que eso suceda, que nosotros vivamos bien, que sepamos sortear los problemas, las aflicciones del mundo, pero lo que Él está pidiendo es que el Espíritu de Dios le guíe a vivir de una manera diferente. Y dice Él, a tierra de rectitud. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esta petición? De manera sincera, ¿verdad? Porque cuando uno tiene un problema, pues, de alguna forma, con tal que nos den lo que nosotros estamos necesitando, pues ofrecemos a cambio muchas cosas. Algunas de ellas, tristemente, pues no las cumplimos. Pero bueno, ese es otro asunto que podríamos estar viendo en una futura ocasión con el favor de nuestro Padre Dios. Pero aquí el salmista va más allá de lo que puede él estar necesitando en lo material o en lo físico, y él lo que le está pidiendo al Padre es vivir guiado por el Espíritu en una tierra de rectitud. Es decir, que esta relación íntima lo lleve a una vida diferente de lo que se vivía antes. Por eso dice, enséñame a hacer tu voluntad. Y muchas veces nosotros en esto batallamos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, posiblemente nosotros circunscribimos esta oportunidad de vivir de manera mejor, la circunscribimos a
temas muy teológicos, muy doctrinales, o quizás litúrgicos. Quizás estamos pensando que la voluntad de Dios es que yo asista al templo únicamente, o cante, o lea, o dirija alguna actividad en mi congregación, y esto es bueno. La Biblia, por ejemplo, dice que no dejemos de congregarnos, pero va más allá de eso. Porque la relación que el Padre siembra en nosotros, ahora a través del Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, no solamente se circunscribe a cuestiones de tipo espectacular, por decirlo de alguna forma, o muy vistosas, porque el Espíritu Santo, trabajando en la vida del creyente, va más allá de expresiones físicas o expresiones vocales, sino que es una construcción de una vida diferente a través del fruto que el Espíritu produce en la vida del creyente, de tal manera que el creyente en Cristo viva de manera diferente a como vivía antes. Esa es la voluntad de nuestro Padre. A veces nosotros, quizás de manera sincera, muy sincera, estemos ansiando saber la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Algunas personas lo buscan en revelaciones, en sueños, en las palabras de otras personas a las cuales se les reconoce pues algún mérito eclesial o quizás espiritual. Y pudiera ser que lo encontremos ahí, pero está escrito en la Biblia lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Así es que cuando nosotros, como el salmista lo expresa aquí, le pidamos a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad, pues podemos obtener esa respuesta a través de la lectura de la palabra de Dios. Y cuando nosotros establecemos esa relación íntima, pues es una relación muy diferente a lo que, de alguna manera, el mundo cree que es la relación con el Padre. Para lo que ustedes quieren. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, todo este capítulo precioso que nos habla acerca de este tema tan especial, tan central en la palabra de Dios y en la relación de pues las personas con Dios, la fe. Y allá en este capítulo nosotros podemos, entre otras cosas, ¿verdad?, que vale la pena leer, gozarse en esa lectura, pues encontramos el siguiente pasaje. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta frase constantemente la utilizamos, la escuchamos, ¿verdad?, para pues hablar de cuestiones prácticamente doctrinales o litúrgicas. Pensamos que tener fe quizás sea establecer algún tipo de ritual. Y la palabra del Señor nos aclara. Primero es necesario que la persona que se acerca a Dios, pues digamos de una manera lógica, pero aquí la palabra de Dios lo establece así, pues crea que le hay. Y esto, digámoslo, saliéndonos un poco del texto, pues cuando yo no tengo fe en alguna circunstancia o en alguna persona, pues es como si no existiera. Por más que esa persona a mí me diga alguna recomendación o algún buen consejo, pues si yo no le creo a esa persona o a ese libro, a esa escritura, pues pensemos que no existe. Entonces, en primer lugar, bueno, y esto pudiera ser algo muy sencillo, algo muy, muy fácil de establecer,
porque todas las personas, como hemos comentado, al menos en esta parte del mundo, creemos que hay un Dios. Bueno, quizás algunas no, pero muchas personas así lo dicen. Y bueno, pero lo que nosotros necesitamos no es la información de Dios, sino la experiencia que ese conocimiento a nosotros nos puede traer y a dónde nos va a conducir. En segundo lugar, y esto es muy importante, dice que lo que hay que creer es que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que te va a dar un premio? Pues no lo veas así, sino que cuando tú te acercas a Dios, Él no te desecha, no te regresa con las manos vacías. Cuando nos acercamos a Él de corazón sincero, de corazón contrito y humillado, como dice su palabra, pues Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice la palabra del Señor allá en la carta de los Romanos, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, esto es un proceso de fe. Una fe que si la dejamos ahí, y eso es motivo quizás de otro momento, un poquito más largo, mucha gente estaríamos perdiéndonos de las bendiciones del Señor que Él de antemano ha preparado para cada uno de nosotros, nos gozamos en Él. Pero primero es necesario que nosotros al acercarnos creamos que le hay. Y segundo, que vamos a recibir esa recompensa, de ese galardón por buscarle. La palabra del Señor es clara y esto a nosotros nos alienta, nos alivia, nos anima en nuestro diario vivir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios cuando tenemos esa relación íntima con el Padre a través de Jesucristo. Y Jesucristo mismo, en aquel capítulo 15 del Evangelio de Juan, que ojalá y lo podamos leer completo, constantemente, ¿verdad? Quizás tú ya has leído este capítulo, pero yo te invito a que lo hagas una vez más. Y siempre es refrescante la palabra del Señor, no pierde vigencia, ¿verdad? A través del tiempo, no se agota. Y dice el Señor Jesucristo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esta es una forma de agradarlo a Él. Porque la persona que agrada a otra persona es una persona que está relacionada a través de la amistad. Y eso es ser amigo, estar relacionados a través de la amistad con Jesucristo. Y bueno, ¿cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo ser amigo de Dios? Pues haciendo lo que Él manda. Y lo que Él manda, como ya estuvimos comentando, va más allá de las paredes de un templo, va más allá de las paredes religiosas, doctrinales, incluso teológicas, porque hablan de un nuevo comportamiento de la persona. Que es importante la teología, la apologética, la hermenéutica, claro que es importante. Pero las palabras de Jesucristo son muy claras. Tú eres mi amigo si haces lo que yo te he dicho que hagas, lo que yo te mandé que hicieras. Ahora, quizás a ti o a algunas personas nos cueste o nos haya costado trabajo obedecer, es decir, hacer lo que nos mandan. En ocasiones muchas personas batallan con esto, ¿verdad? No quieren ser mandados. Equivocan este concepto de la obediencia. Y la obediencia en la relación con nuestro Padre Dios viene de esa confianza, de esa fe,
de ese haber creído que hay y de ese haber recibido el galardón que Él tiene para cada uno de nosotros. Caso concreto, por ejemplo, de la salvación, de el ser justificados, de la redención que Jesucristo ha ejercido a través de su sacrificio en la cruz, ese sacrificio perfecto que ha ejercido sobre personas imperfectas como somos cada uno de nosotros. Entonces, tenemos esta invitación, tenemos esta oportunidad, ser amigos de Jesucristo. ¿Cómo? Haciendo lo que Él me manda que yo haga. Porque bueno, si se trata de palabras, pues todos podemos decir que somos amigos de Jesucristo. Pero Él claramente nos está diciendo a nosotros claramente, ¿verdad? Que pues esto va en el sentido de hacer lo que Él dice. El apóstol Pablo se ocupa de esta circunstancia y pues en la carta a los Filipenses retoma este tema de la relación entre nosotros, las personas, y Dios como nuestro Padre. Es decir, entre un Padre, entre Dios Padre y nosotros sus hijos. Y en esta carta a los Filipenses, Pablo nos dice que se trata de imitar a Jesucristo. Desde la intención, fíjense, no solamente del hecho, sino de la intención. Porque en Filipenses Filipenses capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, nace del corazón, nace de un sentir, nace de una voluntad. Y posiblemente algunos de nosotros estemos batallando con esto, pero pues tenemos la ayuda idónea en nuestro Padre, que si nosotros le pedimos esa sabiduría para vivir de manera diferente, pues Él nos la va a dar, como dice su palabra, de manera amplia y sin reproche. Entonces se trata de sentir, se trata de tener una intención, primeramente. Debe haber en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? Pues yo creo que tú sabes en la historia de la vida de Jesucristo, cómo Él vino a servir, vivió sirviendo. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero sin embargo el Padre le exaltó a lo sumo. Fue obediente. Es difícil ser obediente y más difícil cuando nosotros no queremos por alguna circunstancia, que puede ser justificada o no, dependiendo de la situación que vivamos cada uno de nosotros. Entonces, tenemos nosotros esta invitación, tenemos nosotros esta exhortación de la palabra del Señor, a que exista en nuestra vida un sentir, que este sentir es el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y es que si cada uno de nosotros leemos completo, de nuevo, ¿verdad? Insisto, este capítulo 2 de la carta a los Filipenses, ¿verdad? Podemos nosotros encontrarnos como el apóstol Pablo, pues nos da una serie de instrucciones, lineamientos, ejemplos acerca de esto precisamente, ¿verdad? De tener esa intención, ese sentir, y que se traduzca en hechos reales y verdaderos en nuestra vida, en nuestra relación con las personas que están cerca de nosotros. No es algo oscuro, no es algo que nosotros tengamos que desentrañar por ahí de algún conocimiento hermético.
En primer lugar, en el capítulo 2, versículo 1 de Filipenses, Pablo hace un llamado a que nosotros no seamos insensibles ante el sacrificio de Jesucristo. Y nos dice, bueno, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si hay alguna consolación en Cristo. Y yo me pregunto a mí mismo y te invito a que nos hagamos cada uno de nosotros estas preguntas. ¿Existe en mi vida alguna consolación en Cristo? ¿Existe algún consuelo de amor a través de Jesucristo? ¿Alguna comunión del Espíritu? ¿Algún afecto entrañable? ¿Alguna misericordia? Bueno, si algo de eso existe en tu vida por obra y gracia del Espíritu Santo trabajando en ti, pues entonces decidámonos a vivir la manera diferente, ¿verdad? Y retomemos de nuevo el versículo 5 de este capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Experimentando ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, difícil, tomar forma de siervo, es decir, de esclavo, de sirviente, muy difícil. Sin embargo, tenemos ese ejemplo y es lo que Pablo nos pide, nos dice a nosotros que vivamos. De eso se trata en la vida cristiana. Hecho semejante a los hombres, de nuevo vamos a la Escritura, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia, la fe. Dios permita que nosotros podamos experimentar esta manera de ver las cosas en la vida cristiana. Y más allá de lo que la voluntad de Dios pueda significar teológicamente o doctrinalmente para cada uno de los que estamos escuchando esto, pues nosotros sepamos que lo que Dios quiere es que nosotros seamos reconocidos como hijos de Él si nos amamos unos a otros. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra y gracias Señor por esta misericordia, este amor, esta buena voluntad que nosotros sentimos, percibimos, leemos Señor en tu palabra. Yo te pido Señor en el nombre de Cristo Señor que nosotros estemos siempre muy gozosos Señor, muy contentos de leer tu palabra, pero más allá de esto, más allá de estudiarla, ¿verdad?, de escudriñarla, de vivirla cada día, de ponerla en práctica en nuestras vidas. Vivir de manera diferente, vivir como hijos tuyos. Padre, perdona nuestras faltas, sé siempre con nosotros, Señor, y gracias una vez más por tu palabra. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos. Muchas gracias por el favor de su atención. Dios nos cuide y nos bendiga a todos.